Hola, hola a todos. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a una clase más. Como todos ustedes saben, pues hoy nos toca aquí aprender acerca del día 8 y empezamos desde la página número 38 de este módulo que nos mandó el Ministerio de Educación. Muy bien, empezando con el tema de comunicación y lenguaje, pues tenemos como primer lugar, como tema para este día, escritura de noticias. Anteriormente vimos la estructura de una noticia. Ahora lo que vamos a hacer en esta clase es escribir, la manera en cómo se escribe una noticia. Muy bien, entonces tenemos que repasar bien acá, leerlo correctamente porque aquí está el contenido y nos vamos directamente a la práctica, ¿verdad? Después de que ustedes leen esto, pues pasamos a la práctica. Y la práctica nos dice, escribe tu propia noticia. Vamos a nuestra hoja de trabajo, que lo mismo que está acá, yo lo paso para acá, entonces nos vamos directamente a las hojas. Escribimos el módulo, el día que estamos trabajando, el título del tema de ese día de una forma creativa y nos vamos a la práctica. Muy bien, dice en la práctica, escribe tu propia noticia. Inciso A. Busca un hecho interesante que haya sucedido en tu familia o en tu comunidad durante esta semana. Entonces lo que ustedes van a hacer es buscar ese hecho interesante dentro de la familia o de la comunidad y lo van a escribir acá. Por ejemplo, yo lo que escribí fue lo siguiente. Un amigo acaba de ser papá. Ese es el hecho interesante que yo encontré en mi sociedad, pero ustedes en su familia o en su sociedad van a escribir ahí un hecho interesante que haya sucedido. Después en el inciso B dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? En primer lugar. Entonces yo por ejemplo escribí, un amigo acaba de tener a su segundo hijo. Y la pregunta, ¿qué pasó? Después la siguiente pregunta, ¿a quién le pasó? A un amigo de la infancia. ¿Dónde pasó? En el hospital de Asunción Mita. ¿Cuándo pasó? Hace unos días. ¿Cómo pasó? La esposa empezó a sentir cólicos y por eso se fueron al hospital. Y la última pregunta, ¿por qué pasó? Porque ya se había cumplido el tiempo para que nazca el bebé. Este es un ejemplo de un hecho interesante de mi propia vida, de mi propia comunidad. Ustedes tienen que escribir un hecho interesante de su familia o de su comunidad. No me vayan a escribir la misma información que yo les estoy dando acá. Yo la escribí aquí a manera de ejemplo, pero ustedes tienen que escribir su propia noticia en esta parte de la práctica. En el A y en el B, miren, hay que responder esas preguntas con su propia información. Ahora en el C, escribe la noticia, o sea, esto solo es una información para que posteriormente escribamos la noticia. Usa el siguiente esquema. ¿Qué esquema? Es este esquema que está acá, que también aparece en el libro, pero nosotros lo vamos a pasar a la hoja de trabajo. Este esquema cuenta de 4 partes. Número 1, el titular. Si fuera titular de mi propia información, entonces yo escribiría aquí, mi amigo fue papá. Ese sería el titular, pero ustedes tienen que escribir el titular de acuerdo a su noticia, a su hecho interesante, como dice en el inciso A. Muy bien, ahora vamos a escribir aquí la entrada. Miren qué es la entrada. Para recordarnos de la entrada, pues vamos a ir aquí a la estructura de una noticia. Acá no tiene mucho, pero para recordarnos vamos a ir hasta el día número, ahorita les digo para que ustedes se acuerden, está en el día número 4. Miren la estructura de una noticia. Aquí está la entrada, miren, resume la noticia y responde a preguntas, y aquí están las preguntas, miren, las que ya pusimos en práctica. Entonces, para recordarnos, podemos ir al día número 4
para recordarnos acerca de las partes de una noticia. Y ya habiéndonos recordado, entonces escribimos aquí, miren, la entrada. ¿Qué vamos a escribir aquí en la entrada? Un resumen de lo que las preguntas ya contestamos en el inciso B. Por eso se contestan estas preguntas para luego hacer un resumen en la entrada. Después, en esta parte vamos a pegar aquí una foto o un dibujo relacionado con la noticia. Acá, ¿verdad? Vamos a pegar una foto o un dibujo relacionado con la noticia. Si fuera mi noticia, ¿qué pegaría yo aquí? Pues la foto o la imagen de un bebé, porque esa es la noticia que yo puse como ejemplo acá. Ustedes tienen que ver que es el dibujo que más se acerca al titular, a la noticia que ustedes escojan. Y por último tenemos el cuerpo. O sea, aquí vamos a escribir el cuerpo de la noticia. ¿Qué va en el cuerpo de la noticia? Nos vamos al día número 4 para recordarnos acerca del cuerpo de la noticia. Y dice aquí, el cuerpo narra los acontecimientos de lo general a lo específico. O sea, lo que vamos a hacer nosotros acá, vamos a tratar de narrar un poco la noticia y vamos a empezar de lo general a lo específico. Eso es lo que vamos a hacer acá. Está un poco difícil, pero si lo hacemos bien, dedicamos tiempo a hacerlo bien desde temprano, entonces vamos a poder realizar esta noticia. No duden en pedir ayuda de personas grandes, pueden ser sus papás, sus tíos, hermanos, primos. Y eso es lo que concierne a la tarea del día número 8 en el tema de comunicación y lenguaje. Pasamos entonces al siguiente tema de matemáticas, pero antes de entrar de lleno a lo que tenemos acá, ¿qué es lo que viene? Nuestra tradicional activación del cuerpo. ¿Qué dice? Lanza una pelota hacia la pared. Haz lanzamientos cortos, medianos y largos. Debes hacer por lo menos 10 a cada distancia. Les invito entonces a que vayamos a la activación del cuerpo. Acompáñenme. Necesitamos una pelota y una pared para hacer este ejercicio. Lo hacemos en primer lugar de cerca 10 veces, después a mediana distancia otras 10 veces y luego lo hacemos desde más lejos también otras 10 veces. Es divertido jugar con una pelota, lo podemos hacer sencillamente en nuestras casas. Bueno, pues, habiendo tenido nuestro momento de relajación, de diversión para no entrar en estrés, especialmente por lo difícil que fue este tema, este trabajo, pasamos entonces al contenido de matemáticas del día número 8. Este trata acerca de equivalencias, parte 1. En esta sesión aprenderás a calcular las equivalencias entre medidas de tiempo. Muy bien, antes de empezar recuerda que una semana tiene 7 días, un día tiene 24 horas y una hora tiene 60 minutos. Investiga y responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos días tiene un mes? ¿Y cuántos meses tiene un año? Muy bien, investigan estas preguntas y las responden aquí, en el libro. Ahora viene aquí lo siguiente. Lee y aprende. En la sesión anterior te preguntaron cuántos días hay entre semanas. Bueno, estos pasos son para resolver eso, ¿verdad? Ahora, al final, tenemos acá un ejercicio que vamos a hacer en nuestra hoja de trabajo, hasta el final. Porque esto que está aquí es del ejercicio que ya me presentaron ustedes en el día número 7. Es un resumen que es bueno leerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a lo que corresponde al ejercicio de este día, de este tema de matemáticas. Dice así, intenta tú con este otro ejemplo. Y aparece aquí cuántas horas hay en 4 días. Pero como esto es muy fácil, entonces nosotros no solo vamos a hacer uno, sino que vamos a hacer 5 ejercicios. Miren, y eso es lo único que ustedes tienen que hacer en esta hoja de trabajo. Muy bien, resuelve lo siguiente. Dice. El número 1 pregunta, ¿cuántas horas hay en 4 días? Lo colocamos acá. Segundo, ¿cuántos días hacen 182 horas? Lo colocamos acá. Tercero, ¿cuántas horas hay en una semana?
Lo colocamos acá. En el número 4 preguntamos cuántas horas hay en 2 semanas y 3 días. Respuesta por acá. Y luego, ¿cuántas semanas hacen 45 días? La respuesta va acá. En algunos vamos a usar la suma, en otros vamos a utilizar la multiplicación y en otros ejercicios vamos a usar la división. Como por ejemplo en el número 5, ¿cuántas semanas hacen 45 días? Muy bien. Tenemos 45 días. ¿Y una semana cuántos días tiene? Tiene 7 días. Entonces, para saber cuántas semanas hay en 45 días, ¿qué operación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la división. Y dividimos 45 dentro de 7. 45 días dentro de 7 días que forman una semana. Entonces el resultado nos va a dar cuántas semanas hacen en 45 días. Este es un ejemplo de cómo lo pueden hacer. En la número 3, por ejemplo, que pregunta ¿cuántas horas hay en una semana? Si un día tiene 24 horas y una semana tiene 7 días, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer una multiplicación. ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 24 horas, que tiene un solo día, por 7, que son 7 días de una semana. Entonces 24 por 7 nos va a dar el total de horas que hay en una semana. Entonces, en resumidas cuentas, ustedes tienen que leer detenidamente cada una de estas preguntas para saber qué operación van a utilizar para que esa operación les ayude a resolver, a dar respuesta a cada una de estas interrogantes. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer en este día, en el día número 8, hablando del tema de matemáticas. Bendiciones para todos, no desmayen, esfuércense en hacer las cosas bien. Bendiciones.